Óscar Arnulfo Romero y Galdames nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel. Su padre era telegrafista y su madre de oficios domésticos. Al terminar sus estudios básicos, se dedicó al aprendizaje de carpintería y a la música. Mi papá siempre lo andaba a él y quería que fuera carpintero. Y él pensó que así lo tenía cerca y que se dedicara a aprender la carpintería. Así que le habló de un maestro de ese tiempo llamado Juan Leiva, el propietario de la carpintería. Y él me lo aceptó como aprendiz. Entonces él lo observaba en su humildad que tenía, era bien puntual a la vaquería, bien obediente, bien servicial, muy amable. Y más que todo esa que tenía esa idea, esa costumbre de ir a rezar. Ahí está la iglesia de Roma, eran como unas 3 cuadras o 2 cuadras, iba a rezar. En 1930 y a los 13 años de edad, Óscar recibió el llamado al servicio de Dios. Ingresó al seminario menor en San Miguel y luego, en 1937, se mudó a Roma, donde terminó sus estudios teológicos en la Universidad Gregoriana el 4 de abril de 1942. El 3 de febrero de 1977, la Iglesia Católica en el Vaticano, bajo el mando de Pablo VI, le concedió el título de arzobispo de San Salvador, solo unas semanas antes de las elecciones presidenciales que trajeron al general Carlos Humberto Romero a la presidencia de la República. Persecuciones y amenazas enmarcan los 3 años que sirvió como obispo de San Salvador. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Durante la Guerra Civil en El Salvador, a comienzos de 1979, Monseñor Romero se convirtió en la voz de los sin voz por su defensa de los derechos de los pobres y marginados. Tras el asesinato de su buen amigo, el sacerdote Rutilio Grande, Monseñor Romero cita las enseñanzas de su papa favorito, Pío XI. La misión de la Iglesia no es, desde luego, política, pero cuando la política toca el altar, la Iglesia defiende el altar. Poco a poco, ya con el tiempo, ya cuando estuvo aquí en San Salvador, y yo diría que a raíz de la muerte del padre Rutilio Grande en cambio tenía una visión del campesinado. Él era campesino y él se sentía campesino y vivía con el campesino. Ese sí estaba en una visión totalmente horizontal, ¿verdad? Horizontal. Incluso Padre Grande decía, no estén viendo solo para arriba, la dimensión vertical, ¿no? Vean para abajo, vean los hermanos que están aquí. Cuando murió el Padre Grande, se le salió a decir a Monseñor Romero, creo que es ahora la hora del relevo. O sea que él sintió que ya Dios lo llamaba para que asumiera también esta visión horizontal del pobre, ¿verdad? O sea, metido con él, viviendo con él, no viéndolo como un paternalismo, sino viéndolo ya como el Verbo encarnado, como el Jesús de Nazaret, que se hizo hombre en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Entonces ya empieza Monseñor, cuando ya es arzobispo, a entrar en esa dimensión horizontal que vino a completar su visión vertical. Si ustedes leen la historia de Monseñor Romero, se nos habla de cómo en Santiago de María permitía que la gente que llegaba a cortar café tuviera mejores opciones donde poder pernoctar y permanecer. Pues él se preocupaba porque la gente que llegaba a cortar tuviera al menos las condiciones que son las mínimas.
Entonces creo yo de que eso vino a raíz de conocer lo que se sentía ir a cortar café, ¿verdad? Saber de que había que madrugar. En aquellas épocas la gente 4 de la mañana ya iba de camino. Ahora ya es un poquito más tarde por la misma situación que estamos viviendo, pero en aquella época tipo 4 de la mañana se veía la gran cantidad de cortadores que iban ya con sus canastos a las propiedades de café. Entonces eso lo vio y lo vivió, y creo que el haber vivido eso le permitió a él tener la capacidad y la gentileza y el amor de retener a la gente de una manera más digna, de tenerles ahí en el trabajo del cultivo del café, cortando y haciendo las tareas de recolección de café, pero bajo condiciones dignas. Cuando fue sacerdote en San Miguel, era como un Robin Hood, que iba a quitarle a los ricos sus riquezas y se les llevaba a los pobres. Los viernes siempre iba con una anunciadora por el campo anunciando esto, el Sagrado Corazón, y la gente ya sabía que era para repartir frijol, arroz y todo eso, de lo que los ricos le daban durante la semana. Entonces, de hecho, Monseñor Romero en las homilías, si se leen exactamente las homilías, lo que él quiere es convertir a los ricos. Son sus amigos, no los puede dejar ir al infierno. Así pensaba él, ¿verdad? Entonces, pero el único modo de salvarse es poniéndose del lado de los pobres. Es decir, no una economía para seguir teniendo más y más y más y más, sino una economía para servir más y más y más. Y si es para servir más, se comprende que hay que tener más, ¿verdad? Pero tener más por tener más, se llega a lo que Maquiavelo dice, que nunca está satisfecho el que tiene. Quiere tener más y no tiene casi nada cuando tiene más todavía. Y es una vorágine que crea una violencia inhumana. De todo esto estaba consciente Monseñor Romero. En sus homilías nosotros escuchamos que siempre estaba pensando en aquella gente que era explotada, que era oprimida y que no tenía las condiciones como para poder exigir un mejor trato. Monseñor Romero, tras luchar por los derechos humanos de los pobres y de los oprimidos, es asesinado por un disparo de calibre 25 directo al corazón, el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador. Si se cumpliera esta ley, cuánta felicidad retornara a muchos hogares, a muchos corazones. El quinto mandamiento, breve pero tremendo: no matarás. Aquí se proclama la sacralidad de la vida. Acuérdense que todo está bajo el epígrafe: yo soy el Señor tu Dios. Como preocupado, pero digo que ya, bueno, voy a morir, pero voy a resucitar con la gente. No me voy a olvidar de la gente. Y entonces, la última dijo, ya dejamos, dijo, de tanta violencia. Yo les digo a los soldados y a los soldados de la guardia, son del mismo pueblo, de los mismos cantones, pues verdad, no se maten, no nos matemos. Algunas veces Monseñor se quedó durmiendo en la hamaca y ofreció la cama para la gente que lo visitaba. Ahí está también el proceso del martirio, la serie de fotografías que toma un periodista que venía a entrevistarlo a Monseñor Romero y que quedó, ¿verdad?, la evidencia del día de su martirio. Está todo el proceso de fotografías, también están otras fotografías del día del funeral, donde hubo una masacre en frente de catedral. Está también, gracias a Dios decimos, y a nuestras hermanas, que se conserva la ropa del día del martirio, la ropa que él llevaba puesta en el momento que lo asesinan.
Está la camisa, la cual tiene el orificio de la bala, una bala blindada, expansiva y explosiva. Es el informe que da una comisión de la verdad muchos años después de este hecho. Y la comisión nos dice que solo entra un carro rojo Volkswagen y desde el carro dispararon. En el momento que Monseñor estaba celebrando una Eucaristía, y esta Eucaristía fue por el aniversario de la señora Sara Meardi de Pinto, su primer año de haber fallecido, y que él se compromete con este señor, don Jorge Pinto, es el hijo de esta señora. Don Jorge Pinto era muy amigo de Monseñor Romero, por eso él se compromete a celebrar esta Eucaristía. Como dicen, ya estaba en amenazas a muerte su misma vida y que ya presentía a Monseñor Romero, y justo 8 días antes también habían puesto bombas en la basílica. Y él se comprometió, como dijo, era su amigo, y él venía a celebrar ese día, lunes 24 de marzo a las 6 de la tarde, terminando la homilía cuando inmediatamente disparan. No fue en el momento de la consagración o que estuviera levantando el cáliz, sino que fue terminando la homilía, a los 2 segundos disparan. Es una bala blindada, expansiva y explosiva. Le dan en la arteria aorta y Monseñor empieza a sangrar por boca, nariz y oídos. El día que lo mataron, yo estaba celebrando la misa en el seminario y al final de la misa estaba dando los avisos a los seminaristas, eran las 6:30 de la tarde. Se acerca el portero y me dice: han herido a Monseñor Romero. Yo le comuniqué a los muchachos y salí inmediatamente hacia la Policlínica Salvadoreña. Hoy se llama Hospital Pro Familia. Lo encontré en una camilla de lámina con sus ornamentos morados, con un rostro muy sereno. Varias religiosas lo rodeaban, de las que trabajaban en ese lugar. Yo hice el responso por él y de los primeros sacerdotes que llegaron a ese lugar. Volví al seminario y escuché pólvora festiva en el poniente de la ciudad. Hacían fiesta muchas familias porque habían matado al comunista. Yo lo escuché. Así que eso fue la reacción de la gente poderosa en muchas casas. Desde su asesinato, su legado ha traspasado fronteras y se ha convertido en un símbolo universal de la justicia y de la paz. Su proceso de beatificación y canonización se inició el 24 de marzo de 1994 y este 23 de mayo de 2015 se lleva a cabo la beatificación de nuestro mártir, Monseñor Romero. Con Monseñor Romero, muchos querían verlo en los altares como un hombre piadoso, bueno, caritativo, o sea, de virtudes heroicas. Muchos nos opusimos a eso, porque ese es el Romero. Romero es eso y mucho más. Es el hombre de Dios que entregó la vida en el altar. Es mártir. Esperamos mucho tiempo. Pero el momento llegó en que la Iglesia reconoció en ese decreto del 3 de febrero su martirio. Hay una cosa curiosa que dijo Monseñor Paglia, yo la tengo aquí escrita porque me llamó la atención, se la leo literalmente. ¿Por qué? Si es santo Romero, ¿por qué tardaron tanto, verdad? Dice Monseñor Paglia, dijo aquí esta frase, dijo: Dios Padre quiso esperar hasta que llegara un papa latinoamericano para explicar a Monseñor Romero.
¿verdad? Que iba a ser venerado incluso en los altares, era una cosa que en aquel momento no podía preverse. Pero ahora que se está dando, yo creo que como ciudad barrenses lo menos que podemos hacer es alegrarnos por la situación, por saber de que Monseñor vivió en esta tierra, que creció aquí y que lógicamente sabemos de que, y por fe, sabemos de que es tierra bendecida, porque generalmente donde uno nace hay un apego. Entonces sentimos que desde el cielo Monseñor está bendiciendo esta tierra, entonces nos sentimos alegres por eso, nos sentimos privilegiados y yo creo que en algunos casos también inmerecedores, ¿verdad? De ese gran acontecimiento, de ese privilegio que Dios ha querido regalar. Por la peregrinación. Monseñor Romero quiso hacer justicia y la hizo. Conmemoramos lo que es la procesión de los farolitos, normalmente siempre el 24 de marzo, ahora por la fecha, para que la gente acompañe, se ha hecho el día sábado, para que el pueblo también salvadoreño pueda acompañar esta procesión, en el que recordamos la vida, el testimonio, el legado de Monseñor Romero. Monseñor Romero es sin duda un hombre de Dios, y ahora que sube a los altares la Iglesia confirma esta condición. Es un hombre verdaderamente pastor de la Iglesia y un auténtico servidor de los pobres. Quiero brevemente detenerme en cada uno de estos puntos. Como hombre de Dios, Monseñor Romero fue un hombre de oración. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Su muerte no fue una muerte más. No es un mártir por amor. Fue asesinado por odio a la fe. Símbolo de rebeldía, fue tu manera de amar. Serás por siempre profeta, guía de la libertad. En estos tiempos de guerra
causa justiciera, gritando liberación. Monseñor, libre soy en el corazón del pueblo que tanto te amó. Monseñor, tu verdad nos hace marchar a la victoria.